Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así damos comienzo a el segundo programa de Trabajadores al Poder, esta iniciativa conjunta que hemos encarado entre Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile y el Partido Guevarista de la Argentina. Les presento a nuestros compañeros. Tania. Hola, mucho gusto, compañeras y compañeros que nos escuchan. Aquí estamos muy felices ya en el segundo programa. La verdad es que bastante alegres con la recepción del primero y optimistas también de lo que se viene, ya que esto nos ha permitido internamente profundizar los debates entre las organizaciones, pero también compartir con nuestros oyentes, con el público que nos escucha, algunos elementos que creemos van a contribuir a la reflexión política de los sectores revolucionarios. Cali, ¿cómo estás tú? Muy bien, Tania, y muy contento, por supuesto, comparto tu alegría por este segundo programa y feliz también por la recepción, como vos decías, de el primer programa que pusimos al aire. Y esperando que, bueno, nuestra modesta intervención contribuya a la unidad de los revolucionarios en todo el continente y en particular en nuestros países. Así que ansioso de comenzar esta segunda intervención. Bueno, entonces damos inicio al segundo programa de Trabajadores al Poder. El 15 de agosto de 1972 se escaparon de la cárcel de máxima seguridad de Rawson 25 miembros de las tres fuerzas guerrilleras más importantes de la Argentina, entre ellos 6 de sus principales dirigentes. Luego, 19 combatientes fueron recapturados. La idea inicial era que se fuguen alrededor de 120 presos políticos, pero solo pudo cumplirse la primera etapa del plan, con el escape y posterior llegada a Chile de Mario Roberto Santucho, Enrique Goriolán Merlo, Domingo Mena, los tres del PRT-ERP, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto del FARC y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Los hechos son de público conocimiento y para quien no lo conozca hay películas, hay libros que lo cuentan. Nos pareció mejor, más que redundar en el tema de forma anecdótica, poder compartir con ustedes algunas impresiones. Hay un documento histórico invaluable que es la conferencia de prensa que dan los 19 guerrilleros en la torre de control del aeropuerto de Trelew antes de rendirse. En ella, el pueblo argentino puede ver la cara de esos jóvenes, escuchar sus razones, y la verdad no se parecían en nada a las bestias sedientas de sangre que el gobierno y los medios de comunicación querían pintar. Estos jóvenes revolucionarios pudieron explicar frente a las cámaras que el camino de la violencia no era lo que ellos preferían, sino que era la única manera de derrotar a un enemigo aún más violento. Dijeron públicamente que estaban dispuestos a concretar la unidad de las organizaciones guerrilleras en pos del triunfo de la revolución y el socialismo. Los mismos televisores que mostraron en todas las casas cómo estos jóvenes revolucionarios cuidaban a los trabajadores del aeropuerto y a los civiles presentes de la represión que se preparaba afuera del aeropuerto, trajeron la noticia una semana más tarde que esos 19 combatientes habían sido fusilados y 19 de ellos habían muerto en la base naval de Trelew. La masacre de Trelew fue un intento desesperado de la dictadura de demostrar control y fuerza, y una represalia ante un hecho tan importante llevado adelante por las fuerzas guerrilleras que recuperaban para sus puestos de lucha a 6 de sus mejores y más importantes referentes. Por otro lado, fue una señal al gobierno de Allende, que gracias al activo reclamo de la movilización popular encabezada por el movimiento de izquierda revolucionario MIR, había accedido a darles el refugio político y a facilitarles la llegada a Cuba. Hay sectores del campo popular que han criticado históricamente y con el diario de ayer la fuga, planteando que estuvo mal pensada, ya que al año siguiente, con el triunfo de Cámpora, las organizaciones armadas pudieron arrancar a casi la totalidad de los presos políticos en lo que se dio a conocer como el degotazo.
Esto es inapropiado ya que la fuga de los cuadros más representativos de las más importantes guerrillas del país fue uno de los golpes principales para la posterior caída de la dictadura militar de Lanusse y del Gran Acuerdo Nacional. En los tiempos de los acontecimientos de Trelew, las bases peronistas de lo que se conocía como la tendencia revolucionaria empezaban a levantar la consigna ni votos ni botas, fusiles y pelotas. Pero la dirección de la Regional Buenos Aires de Montoneros saca el conocido comunicado de 5 puntos, entre los cuales figuran el reclamo de elecciones libres, sin proscripciones, el derecho de Perón a participar en estas, y proponen directamente la candidatura de Perón, arrastrando a dichas bases a la lucha electoral dentro de los límites de la legalidad burguesa. Así es como llegamos al breve gobierno de Cámpora, y con él se empiezan a organizar desde la Secretaría de Acción Social las patotas que luego del autogolpe justicialista y ya bajo el gobierno contrarrevolucionario de Perón tomaran gran protagonismo bajo el nombre de Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. La AAA asesina a cientos de militantes de la izquierda marxista y también aparte de esas bases peronistas de la tendencia revolucionaria. A diferencia de las guerrillas peronistas FARC, FAP y Montoneros, el PRT en todo este periodo no dio tregua a la burguesía. Y hoy, aunque honramos el valor y la lucha de toda esa generación de combatientes revolucionarios, reconocemos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército del Pueblo, la más acertada lectura de la situación y correcta línea política. Haciendo nuestra. Bueno, acá estamos para arrancar con el bloque de coyuntura nacional argentina a cargo de Cali, que tanto ha gustado en el primer programa. Acá tenemos a la audiencia preparada para escucharte. Cali. Buenos días, compañeros y compañeras. Sí, en primer lugar, quiero manifestar mi adhesión al editorial del compañero Nico y decirles que acá en Rosario hemos realizado, como todos los años, junto a otras organizaciones hermanas, el acto en homenaje a los compañeros fusilados en Trelew. Fue un acto importante que se replicó también con distintas iniciativas en otros lugares del país. Quería referirme en este caso a la semana que ha culminado. Fue una semana muy agitada para la burguesía, en donde quedó al desnudo la enorme crisis política que sacude a la misma y todas las disputas que hay por arriba, a nivel del Parlamento, del gobierno y todo lo demás. En esta semana que culmina, al gobierno le rechazaron 3 proyectos fundamentales dentro del plan de ajuste criminal que están llevando adelante. Le rechazaron el decreto de necesidad y urgencia que le otorgaba a los servicios de inteligencia $100 millones para gastos secretos, es decir, para el espionaje interno, para comprar diputados, senadores, políticos, en fin, lo que hace normalmente la burguesía. Y perdieron la presidencia de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de los Servicios de Inteligencia. Y a su vez presentaron la llamada oposición, que no es tal, una reforma jubilatoria que otorgaba un pequeño aumento a 5 millones de jubilados, que el gobierno, Milei,
se ha comprometido a vetar en su totalidad, tratando de generados fiscales a los senadores y diputados que lo aprobaron. Y el otro tema, que también fue un voto contra el gobierno, fue que se aprobó todo un presupuesto educativo, en particular para las 62 universidades que funcionan en el país, que el gobierno en su propuesta original simplemente limitaba para el funcionamiento y que no contemplaba aumento de sueldo para los docentes y los no docentes durante todo el año. Bueno, este golpe que sufrió el gobierno no se debe a que de pronto todos los aliados que tenían, sean de el expresidente Macri, parte del peronismo y la Unión Cívica Radical, los partidos provinciales de pronto decidieron tomar medidas a favor del pueblo, sino que lo que hay es una disputa por espacios de poder, por los negocios que se están repartiendo entre toda la burguesía y las multinacionales, y para demostrarle a Milei que sin el apoyo del resto de los partidos de la burguesía no puede gobernar, porque de 252 diputados solamente tiene 38, y de los 72 senadores solamente tiene 7. Es decir, que sin el compromiso total de la burguesía no podría llevar adelante todas las medidas antipopulares, reaccionarias que está llevando. Entonces, pero como no repartía espacios de poder y no repartía negocios, le han hecho una demostración de fuerza. No hay que confiar para nada en esta burguesía. Y junto con eso ha estallado una crisis interna dentro del propio partido de Milei, en donde ahora se están planteando expulsar a 3 diputadas luego de la visita que hicieron a los militares genocidas y represores que todavía están en la cárcel con condenas a cadena perpetua, gracias a la lucha histórica del pueblo argentino por el juicio y castigo a los criminales de la dictadura. El escándalo que hay por arriba es tremendo, es tremendo. Seguramente si hubiese un mayor nivel de resistencia, un mayor nivel de organización de parte del pueblo, los trabajadores, esto obligaría a la propia burguesía a cerrar fila y que estos conflictos no estallen públicamente y se discutan y se debatan. Incluso si las fuerzas revolucionarias tuviésemos un mayor grado de desarrollo, unidad y organización, podríamos aprovechar estas grietas que hay por arriba para avanzar en un proyecto revolucionario. Pero bueno, así están las cosas. Esto se tendrá que resolver, como siempre, con la lucha en las calles, y el ejemplo que nos dieron los compañeros que combatieron en la década del 60 y 70 hoy es más necesario que nunca para enfrentar toda esta situación. Bueno, hasta acá con este informe breve sobre la coyuntura política. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Continuará siendo nuestra. Bueno, acá estamos con la compañera Tania. Estábamos viendo que allá en Chile están sufriendo un grave aumento de precio de la energía eléctrica.
Creíamos que eso solo pasaba en los gobiernos de ultraderecha como el de Milei en la Argentina, pero parece que por allá están sufriendo los mismos tarifazos. Bueno, sí, de hecho en las últimas semanas hemos visto distintas convocatorias de organizaciones y diversos espacios territoriales a movilizaciones por el alza de la luz, lo que requiere por nuestra parte caracterizar un poquito el escenario, ¿cierto?, en que se da este fenómeno, dado que los incrementos, bueno, el último incremento que se realizó en julio y los que vienen planificados, van a significar un costo importante para la vida de la clase trabajadora. En ese sentido, vale la pena mencionar que el mercado eléctrico en Chile fue privatizado durante el año 85 y el año 89 en plena dictadura, y en ese contexto la venta de las empresas eléctricas a diversos actores de la burguesía fue a precios irrisorios, y que llevó en ese minuto a transformar lo que constituía el mercado eléctrico ya no en la satisfacción de una necesidad básica de la sociedad, sino en un mercado de acciones tremendamente lucrativo, y que permitió el desarrollo económico de un sector importante de la burguesía. Vale la pena mencionar que el 10% restante de lo que no se privatizó en ese periodo fue privatizado en los primeros años de los 90, y solo para graficar lo irrisorio del costo de las empresas eléctricas o el valor al que se vendieron a la burguesía por parte de la dictadura, solo el 10% que se vendió durante los 90 correspondió a la mitad del valor de venta del 90% vendido previamente. Es decir, el 90% de las empresas eléctricas se vendieron tan solo al doble del 10% que se vendió durante los 90. Eso habla de que básicamente las empresas eléctricas y este derecho básico para el desarrollo de las personas, de la sociedad y sobre todo de la vida de la clase trabajadora, se regaló a la burguesía y abrió un mercado que hasta el día de hoy ha traído consecuencias significativas para la vida no solo familiar y personal, sino para lugares tan importantes como son los hospitales públicos o lugares que habita comunitariamente la población, y que ha tenido en ese sentido un enorme perjuicio. Hoy en día las empresas de distribución eléctrica en Chile corresponden a tan solo 5 empresas, dentro de las cuales hay 2 que concentran el 74% de la distribución. Esto quiere decir que estamos hablando abiertamente del desarrollo monopolista de la distribución eléctrica, y estas 2 empresas, bueno, son el Grupo Enel y CGE, donde la primera, Grupo Enel, ha pasado por distintas transformaciones económicas, hoy siendo propiedad básicamente en un porcentaje significativo de acciones privadas de distintas entidades financieras, ya sea AFP, bancos o otras entidades que se mueven dentro del mercado financiero. Solo un porcentaje menor corresponde a una inversión realizada por el gobierno de Italia. Esto quiere decir que básicamente Enel es una empresa que, por cierto, es una empresa dentro de un grupo transnacional, es decir, parte de una burguesía transnacional que responde a los intereses de un conjunto de empresas, de empresarios, ¿cierto?, de un conjunto o un sector importante de la burguesía que se maneja en el mercado, en el sector financiero, destinando recursos destinando recursos o comprando acciones de estas empresas solo con el fin de utilizarlas como medios de movilización para acrecentar sus ganancias. En el caso de CGE, vale la pena mencionar que hoy día su propiedad es casi del 100% en manos de capitales chinos, es decir,
del Estado chino, no de capitales privados. Y esta compra que hace el Estado chino, ¿cierto?, a través de las acciones que tiene en la entidad que controla, CGE, se realiza el año 2021 dentro del gobierno progresista de Gabriel Boric. Es decir, hoy día el mercado eléctrico en Chile se controla a través de los capitales chinos y el resto distribuido ampliamente en manos de distintos empresarios del sector financiero. Bueno, dicho eso, ya dando un poco la caracterización de la coyuntura, hay que recordar que en noviembre del 2019 se definió el congelamiento del costo de la luz. El argumento que plantea hoy día el gobierno, los diversos políticos, es que este congelamiento se da con motivo de la pandemia, es decir, como una forma de apalear las consecuencias de la pandemia en los sectores populares. Sin embargo, vale recordar que para noviembre de 2019 aún en Chile no existían consecuencias propiamente tal de la pandemia. De hecho, la pandemia recién empieza a llegar, ¿cierto?, a Chile para marzo del 2020. Es decir, y volviendo un poco a esta historia reciente, la realidad es que el congelamiento de la luz en noviembre de 2019 fue consecuencia no de un interés de del bloque en el poder, ¿cierto?, o de los políticos burgueses, por echarle una mano, ¿cierto?, entre comillas, a la clase trabajadora, sino por evitar que se mantengan las movilizaciones que venían del estallido social, de la revuelta popular que se lleva a cabo en octubre del 2019. Por lo tanto, el congelamiento es resultado de el proceso de movilización y de la situación insurreccional que protagonizó la clase trabajadora chilena. Esto que hoy día no se dice es relevante para entender también cómo hoy día y por qué hoy día se está dando esta nueva alza. Este congelamiento, como decía, que ya ocurrió hace 4 años, se desactiva este año a través de una política, o un plan, mejor dicho, político, que define 3 alzas de la luz para el año 2024. Partiendo con la primera alza, que fue en julio, como mencionaba al comienzo. Luego, una alza que viene ya para octubre de este año y que pretende promediar el 20% del aumento del costo de la luz. Y finalmente para enero del 2025, que va a ser el alza más significativa. Es decir, durante 3 periodos o durante 3 tramos dentro del año, ¿cierto?, se va a llevar a cabo una alza de la luz que va a significar básicamente duplicar el costo de la luz. Ahora, la pregunta de fondo es, más allá de que evidentemente esto se realiza, y lo que plantean los políticos burgueses, con motivo de que 4 años de congelamiento del costo de la luz ha llevado a un deterioro o pérdidas para los capitalistas, y que esto significa también un desincentivo a la inversión de estos pobres capitalistas, ¿cierto? Pero estos pobres capitalistas, y esto también es importante mencionarlo antes de continuar, resulta que para el año 2023, respecto al año 2022, en lo que aparece dentro de la memoria de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, reconocen que sus ganancias correspondieron al 89% sobre las ganancias del año 2022, es decir, para el año 2023 habían aumentado sus ganancias un 89% respecto al año pasado. O sea, ¿de qué pérdidas estamos hablando? Sin embargo, este argumento se da, ¿cierto?, para plantear desde el gobierno que hoy día se requiere, desde el gobierno progresista, vale la pena decir, ¿cierto?, y desde los diversos sectores políticos, que hoy día se requiere descongelar la luz. Es irrisorio, dando cuenta de los números, ¿cierto?, y de la evidencia de las ganancias de estas empresas, pero además es importante para reconocer que las diferencias aparentes entre el discurso progresista
y el discurso reaccionario, como mencionaba Nico al comienzo, de Milei, no son más que precisamente eso, que discursos, porque las prácticas, tanto de los gobiernos progresistas como los gobiernos reaccionarios, actúan de la misma manera a la hora de defender los intereses de la burguesía y atacar a la clase trabajadora, y sobre todo un elemento tan esencial como es las condiciones de vida. Más allá de lo que digan en todo caso los políticos, es relevante, los políticos burgueses, ¿cierto? Es relevante mencionar que estos 4 años que han pasado con congelamiento, hoy vienen a sufrir este cambio con el alza en 3 tramos, no por una circunstancia particular, o sea, estamos hablando de que por algún motivo específico, y que no es las pérdidas de las empresas, lo que lleva a que sea ahora y no en otro momento el que se descongele la luz con este incremento brutal que va a redondear el 100%, es decir, va a duplicar el costo de la luz. Y este momento político, y este momento en que se llevan a cabo estos tarifazos, ¿cierto? Es un momento bastante particular o bastante importante de leer, porque precisamente, y entendiendo que no es casualidad, así como el congelamiento se da en un momento de amplia movilización social, ¿cierto? Y ante el interés de evitar darle continuidad a las movilizaciones de los trabajadores, hoy por hoy la posición es inversa, es decir, el estado de retroceso organizativo y movilización de masas que se ha venido consolidando como un momento no circunstancial, sino como un momento más permanente, es decir, el estado de repliegue de las masas que se incrusta en la vida social, ¿cierto? Y que devela el desinterés por la movilización, por la organización, y que es resultado también, consecuencia de las políticas tanto represivas como de cooptación del bloque en el poder, develan que hoy la burguesía entiende que puede darse el lujo de impulsar estos tarifazos sin una respuesta de la clase trabajadora. Esto es lo que a nosotros nos preocupa mayormente. Si nosotros llegamos a tener estos 3 tarifazos de aquí a enero sin mayores movilizaciones que aquellas que hoy día se han dado de forma marginal e impulsada, incluso muchas veces protagonizadas solo por organizaciones políticas, lo que va a dar cuenta es que realmente este estado de repliegue tiene hoy por hoy pocas posibilidades de revertirse en el corto plazo. Y eso es lo que hoy día vale la pena o requiere ser interpretado y leído correctamente por las organizaciones revolucionarias. En ningún caso el hecho de que la clase trabajadora hoy día no se movilice por los tarifazos significa un cuestionamiento, un juicio o un entendimiento típico de los sectores progresistas de desdén hacia los sectores populares, que los acusan de ignorantes o de que les gusta ser explotados. Para nada, por el contrario. Esto nos lleva a entender la profundidad de la iniciativa política del enemigo contra la clase trabajadora, que después de la revuelta tuvo un impacto muy fuerte en el campo subjetivo, en el campo de las ideas, incluso en la desmoralización, ¿cierto?, que se sufrió en nuestra clase. Por lo tanto, desde ahí entendemos que acá el hecho de que el alza se dé es prácticamente inevitable, a menos que sean los sectores populares quienes protagonicen nuevos ejercicios de movilización significativos y masivos, o en su defecto, ante la pasividad que se ha instalado como un hábito, ¿cierto?, en este momento de retroceso y repliegue, se puede implementar sin mayores complicaciones. Esto, desde el punto de vista de los sectores populares, evidentemente demuestra una profunda, así como decimos que el profundo retroceso ideológico de las masas, una profunda crisis para las organizaciones revolucionarias que hoy, por más intenciones de
de acercarnos a las masas, de insertarnos en las masas, de conducir a las masas. Estamos pero muy, muy, muy lejos de aquello. Y aquí hay muchos motivos que valdría la pena ser analizados. Lo importante es que a las masas no se les convoca, ¿cierto?, a la movilización simplemente desde un ejercicio populista, donde hemos visto algunas organizaciones que decantan su política en el economicismo y también en una suerte de organización social al estilo de los movimientos sociales de Argentina, que creen que mediante simplemente la capitalización de masas, la capitalización de fuerza, ni siquiera de fuerza, de personas, ¿cierto?, organizadas en sus organizaciones sociales, que básicamente radican en los mismos mecanismos y métodos de los movimientos sociales en Argentina, van a poder hacer frente a estas ofensivas del enemigo, porque básicamente lo que se hace ahí no es llevar a cabo un proceso de elevación de la conciencia y de organización con protagonismo real de la clase trabajadora bajo la conducción de una política clara de los revolucionarios. Lo que se hace es rebajar el discurso para buscar de manera oportunista amplificar la base social, una base social que queda sujeta a esta dirección, muchas veces oportunista, muchas veces populista, que le niega a la clase trabajadora la posibilidad de elevar su conciencia de clase y que la instrumentaliza para resolver intereses inmediatos y muchas veces vinculados directamente a los intereses de estos sectores, sobre todo lo que respecta a los comités de vivienda. Entonces, de aquellos esfuerzos que han hecho ciertas organizaciones por levantar espacios de masa y se jactan de la cantidad de pobladores organizados en sus comités de vivienda, la verdad es que las respuestas han sido nimias en términos de poder realmente movilizar, porque realmente lo que se moviliza ahí no es simplemente, no pasa simplemente por la intención de tensionar a las masas a utilizarlas como una plataforma de acción, ¿cierto?, para generar un hecho político, sino que pasa por un proceso de desarrollo organizativo, político, ideológico en las masas que ha quedado ausente de toda actividad política de estas organizaciones. Y por otro lado tenemos a otros sectores organizados, a otras organizaciones políticas que abiertamente desprecian y tienen un absoluto desdén por la organización de masa. Entonces, esto nos devela también que la inserción de masa de los sectores revolucionarios hoy día ha derivado en un fenómeno que está muy lejos de ser lo que Almira alguna vez enarboló como el desarrollo de germen del poder popular o de la construcción de fuerza social revolucionaria. Estamos hablando básicamente de intenciones que rebajan el discurso para instrumentalizar a las masas y que por lo tanto las condicionan y las utilizan para los intereses específicos de las organizaciones, y otras que abiertamente desprecian a las masas y niegan la importancia de insertarse en ellas, entregando las herramientas para su desarrollo organizativo y también para el desarrollo de su conciencia de clase. Por lo tanto, creemos que esto, más allá de la coyuntura económica que significa y la coyuntura social que va a traer como consecuencia en la vida de la clase trabajadora, nos tiene que llevar a entender una coyuntura de larga data de los revolucionarios, que es la incapacidad de poder pensar y desarrollar una táctica real para la construcción de fuerza social al interior de la clase trabajadora que permita, por un lado, que las organizaciones revolucionarias no deban rebajar el discurso, sino que a través del discurso puedan elevar la conciencia de la clase trabajadora, pero con organizaciones de masa suficientemente fuertes y sólidas para que el protagonismo y la fuerza real de los procesos de movilizaciones sea de los mismos trabajadores, de los mismos pobladores, y no sustituido por el activo político colindante a las organizaciones. Eso básicamente quería dejar a la reflexión. Me parece que es un elemento que no cierra con esta coyuntura, sino que abre un debate importante sobre las tareas que tenemos que asumir para la recomposición de las masas, para salir del repliegue y sobre todo para poder sentar las bases de lo que signifique realmente poder llevar a curso un proceso revolucionario donde la clase trabajadora sea verdaderamente protagonista. Eso, muchas gracias.
Arrancábamos la editorial recordando la fuga del penal de Rawson que se dio el 15 de agosto del 72, pero el 15 de agosto también se cumplen años de la fundación del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario en Chile, que se dio en el año 1965. Así es. Este 15 de agosto se cumplieron 59 años de la fundación del MIR, y con motivo de eso queremos dedicar esta parte del programa a conversar de un aspecto central en el proyecto revolucionario, que es la construcción de un partido revolucionario. Para el MIR particularmente, la construcción de un partido no fue un proceso que se viviera de la noche a la mañana o por la simple voluntad de las agrupaciones que conformaron el MIR, sino que fue un proceso largo y complejo que incluso no logró ser acabado, o por lo menos conformarse plenamente, dado que obviamente todo ese proceso se vio truncado también con el golpe de Estado y luego el asesinato de sus dirigentes. Pero en lo que respecta particularmente a este proceso que seguía dentro del 65 y hasta el año 73 o hasta el año 74 con la muerte de Miguel Enrique, que por cierto vale la pena recordar, este año se cumplen 50 años del asesinato del secretario general del MIR, Miguel Enrique. En este contexto nos gustaría aprovechar esta instancia para analizar este periodo de tiempo que marca también la historia de un proceso de construcción que tuvo mucho de agraz, incluso más que de dulce en este proceso, y que estuvo plasmado por serias e importantes disputas internas, pero sobre todo también por la necesidad de depurar y sacar del partido, ¿cierto?, aquellas ideas y aquellos compañeros que de alguna otra manera, si bien en la teoría declaraban su voluntad por construir partido, en la práctica básicamente habitaban una forma de militancia que estaba muy lejos de construir lo que pues nosotros entendemos como un partido revolucionario. Y dicho eso, primero nos gustaría como poner sobre la mesa qué es lo que entendemos nosotros por un partido revolucionario y cómo creemos que debería ser, para también contrastarlo cómo fue en la vida y la práctica de esta etapa, de este periodo que vivió el MIR internamente entre el 65, como mencionaba, el año 74. Cali, no sé si te gustaría compartir un poco y conversemos sobre cómo entendemos el tema de la construcción de partidos, y bueno, sobre eso vamos dándole vuelta también a cómo fue la experiencia de los compañeros. Sí, sí, me parece bien. No, lo que yo noto en principio es una gran similitud con el proceso acá también en la Argentina. Si tenemos en cuenta que el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, también se funda en el año 1965. A partir de la unión o de la unidad del movimiento indo-latinoamericano que había construido Santucho en el norte del país junto con sus hermanos, con un sector del trotskismo. Y ese proceso, luego de muchas discusiones, debates, rupturas, se consolida a partir de que Mario Roberto Santucho llega a la conducción del mismo alrededor del año 1970. Es decir, que los procesos de construcción de un partido revolucionario, si bien tienen sus particularidades determinadas por el contexto en el que se desarrollan, tienen similitudes y bueno, todos los que queremos o aspiramos a construir un partido revolucionario, seguramente tendremos que pasar por las mismas pruebas. Bueno, y una similitud que mencionabas ahora que me parece que es interesante
de mencionar, ¿cierto? Es que tanto el MIR como el PRT en su origen provinieron también de la articulación de organizaciones comunistas, marxistas, ¿cierto? Con sectores trotskistas. Claro, claro. Y eso a mí me llama la atención, no sé cómo lo ves tú, Cali, pero a mí me llama la atención porque más allá de las críticas que nosotros podemos como hacer, ¿cierto? Incluso porque esos sectores también terminan saliendo del PRT y del MIR. En ambos casos pasa lo mismo, terminan siendo excluidos de las organizaciones y eso permite incluso el desarrollo superior de estas organizaciones. Pero el proceso de nacimiento en conjunto con estas organizaciones, a mí me parece que también destaca algo positivo, ¿cierto? Que vale la pena mencionar respecto a lo que significa la existencia, la existencia del trotskismo en nuestros países, en un contexto donde se impulsaba por parte de los partidos comunistas a partir de la Unión Soviética, ¿cierto? Esta línea de que en realidad todo debía desarrollarse en un proceso estructurado y que incluso se había consensuado internacionalmente, en la internacional, ¿cierto? Respecto a esto de la revolución por etapas y que en ese sentido, digamos, el trotskismo, más allá de las diferencias que tengamos, ¿cierto? Incluso más allá de lo que mencionaba anteriormente, de lo que significó también tener que excluirlos del proceso de construcción partidaria, igual permitió la apertura a nuevos debates que ayudaron y dieron pie para que se forjaran estos procesos de organización en un comienzo. Eso me llama la atención, creo que no lo hemos conversado anteriormente, pero creo que es importante como ponerlo sobre la mesa. Yo la verdad es que incluso ahora, recientemente, en el proceso de desarrollar un documento que sacamos hace poquito en Revista Militante sobre el tema de los desafíos del MIR en la construcción de partidos, leyendo también sobre la historia del MIR, me llamaba mucho la atención que, por lo menos a mi parecer, la existencia del trotskismo y de estas agrupaciones dentro del proceso inicial de construcción favorecieron y facilitaron un ejercicio de debate inicial o un espacio, por lo menos, del pensar distinto a la línea que venía emanando, ¿cierto?, desde la política de la URSS hacia el resto de los países del mundo. Sí, sí. No, aparte, resulta muy interesante todo este proceso, porque incluso las críticas que formula Miguel Enríquez son a estos sectores del trotskismo, son muy similares a la que formula más adelante Santucho en el debate también con este sector del trotskismo que estaba encabezado acá en Argentina por Nahuel Moreno. Es decir, Enríquez en el MIR critica en todo ese debate que hubo desde el año 65 hasta el tercer congreso del año 69, la política economicista, sindicalista, que impulsaban estos sectores, que es la misma crítica que hace Santucho aquí cuando dice que los compañeros trotskistas son buenos para la lucha sindical. Él decía, para la lucha por las botas y el uniforme. Pero cuando se trataba de avanzar en una política revolucionaria, de asumir la violencia revolucionaria frente a la violencia desplegada por la burguesía, estos compañeros hablaban de la lucha armada, pero no tenían disposición a llevarla a la práctica. Es decir, es un proceso en donde se unen estos sectores, las críticas que se le formula desde el marxismo a los mismos es coincidente y por lo tanto eso me parece a mí estar relacionado con la posterior construcción de la Junta Coordinadora Revolucionaria junto a Tupac y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Es decir, es un proceso que hay que estudiarlo en su surgimiento, desarrollo
y los procesos los debates que allí se dan, como vos decías, frente a esta idea de la revolución por etapas, de buscar un sector progresista, digamos, entre comillas, de la burguesía, que incluso sigue siendo impulsado actualmente por los partidos comunistas en América Latina. Qué sé yo, acá votan junto al kirchnerismo, están en un frente junto al kirchnerismo, en Chile están junto con Boric, en otros países también se da una posición similar, y es un debate que tuvieron los compañeros y que tiene continuidad hoy en día frente a estas posiciones reformistas, sindicalistas, que siguen levantando esos sectores, ¿no? El trotskismo, los partidos comunistas, salvo algunas excepciones, pero en general es el debate que viene de esos momentos. Y ese es un gran mérito de estos compañeros, tanto del MIR, del PRT, que pusieron este debate en el centro, ¿no? También creo que escuchándolos a ustedes, Tania, Cali, estaba pensando en esta experiencia similar que han pasado tanto el PRT en Argentina como el MIR en Chile, de un inicio tener en su interior parte o nacer en relación a la unidad con parte del trotskismo. Que si lo entendemos en lo que fue todo ese momento, lo que eran las luchas y entre distintos sectores del marxismo en ese momento, también creo que es importante eso, entenderlo en la coyuntura en la que se dio, ¿no? Porque si pensamos que el poder y la fuerza que tenían los partidos comunistas en cada país en ese momento, con la política de coexistencia pacífica con el capitalismo, y que se iniciaba toda una época una época que después nunca paró, de claudicación, de muchos postulados del marxismo, y que eso lo impulsaban y lo llevaban y condicionaban a los partidos comunistas en todos los países hacia el frente con las burguesías. Eso generó que muchos revolucionarios se acoplen al otro sector en disputa que había dentro del campo revolucionario, que era el trotskismo, no por absoluta coincidencia con el trotskismo, sino más que nada por estar en contra de las claudicaciones de la Unión Soviética. Sí. Entonces, esos pasos y esas experiencias se tuvieron que dar necesariamente cuando se discutía hacer la revolución, ¿no? En ese sentido hay un documento del PRT que es muy interesante, que en esto que estábamos hablando de las efemérides de agosto, también salió en agosto del 73, el documento que se llama ¿Por qué nos separamos de la Cuarta Internacional? Y ahí explican un poco, desarrollan toda esta idea. Sí, yo creo que otro elemento, como aprovechando que, o sea, en realidad, dado que no tenemos tanto tiempo para este espacio, me parece que esta conversación abre muchas aristas de discusión, ¿cierto? Quisiera como proponerles también bajar un poco la conversación a lo que fue o significó la práctica política en ambas organizaciones, y dado también la experiencia de nuestras propias organizaciones, porque el problema que vivió el MIR, ¿cierto?, no solamente fue una disputa al interior de la organización, producto de la diferencia de postulados. Incluso el MIR, ¿cierto?, en su declaración de principios del año 65 manifiesta ser una organización marxista-leninista
que se rige bajo el centralismo democrático. Sin embargo, en la práctica no había un debate, o sea, no había una concepción marxista-leninista de lo que significaba la organización, ni tampoco se vivía el centralismo democrático. Y eso también radica en algo que hasta el día de hoy pasa, ¿cierto? Que nosotros nos encontramos con organizaciones que, por un lado, declaran ciertos planteamientos, pero desde el planteamiento teórico o incluso muchas veces desde la consigna política a la práctica política hay un abismo de proporciones. En este caso es importante, tal vez incluso, no sé si da para esta conversación, pero las diferencias en la práctica política que Miguel acusaba, ¿cierto?, respecto a los sectores principalmente trotskistas, tenía que ver muy probablemente con diferencias profundas respecto a cómo se entendía no solo la construcción de partidos, sino que superior a ello, ¿cierto?, sobre la concepción de cómo debía llevarse a cabo una revolución. Ya en este sentido, incluso grandes los debates que se han dado en las distintas organizaciones, ¿cierto?, tienen que ver precisamente con qué es lo que requiere un partido revolucionario para constituirse como un partido revolucionario, y ahí me parece que hay un elemento evidente que es tener una estrategia de poder revolucionaria, y desde ahí incluso yo sería más categórica de lo que fueron los compañeros en su minuto, que bueno, cuando uno plantea una posición de una revolución por etapa, esta revolución por etapa, a mi parecer, es una claudicación a la idea de revolución, porque básicamente la historia nos ha demostrado que, no solo la historia, sino que también el proceso de análisis desde nuestra matriz marxista, ¿cierto?, nos ha demostrado que no existe un camino por etapas para llevar a cabo una revolución de carácter socialista, y que por lo tanto en realidad una revolución por etapas lo que da cuenta es de una práctica reformista y de un ideario reformista que habita en el fondo, ¿cierto?, hasta decirlo un poco de manera media retórica, en el corazón de ciertos compañeros y ciertas organizaciones. Es decir, realmente se abraza la idea, por distintos motivos, de que se puede llevar a cabo un camino de transición, un camino de etapas, ¿cierto?, para llegar al socialismo, un camino que requiere alcanzar primero una fase democrático popular o un proceso intermedio. Pero también, por otro lado, en el caso particular del trotskismo, que no tiene que ver con la revolución por etapas, pero sí tiene que ver con la concepción de la insurrección de masa, el rol protagónico que le da a las masas, que en términos teóricos y conceptuales lo compartimos, no reviste el hecho de pensar en un partido, por ejemplo, de masa, sino que en un partido de cuadros que tenga capacidad de insurrección, que tenga capacidad de inserción en las masas. Porque precisamente un partido de masa no puede desarrollar un proceso insurreccional cuando entendemos la insurrección no como un ejercicio espontáneo, como dirían los anarquistas idealistas o los anarquistas que per se son idealistas, sino que en realidad requiere precisamente una planificación y una organización de las tareas partidarias en torno a los procesos insurreccionales. Es decir, una insurrección, si bien se hace con las masas y con el entusiasmo de las masas, ¿cierto?, que en un momento además elevan su conciencia de clase y su entusiasmo revolucionario, también se hace con un plan político, y por lo tanto requiere de organización que lo dirija, ¿cierto?, lo conduzca política y militarmente. Y eso necesita una organización estructurada, necesita una vida orgánica activa, necesita disciplina, que era algo que Miguel cuestionaba abiertamente de estos sectores. No sé, Nico, ¿cómo lo ves tú? Sí. por parte de las reflexiones que vamos comentando? Sí, mira, a mí me parece en torno a eso, que estos compañeros nos han dejado un legado riquísimo. Porque estos compañeros se planteaban un partido de cuadros, un partido de combate y un partido que supiese articular en la práctica el trabajo clandestino con el trabajo legal en el movimiento de masas. Se lo acusa muchas veces acá en Argentina, al PRT, de ser un partido militarista o tener una desviación militarista.
Y eso no es verdad. Estos compañeros partían de la base que las revoluciones las hacen los pueblos, las hace la clase trabajadora, conducida y orientada por un partido revolucionario. Porque también hay acá una discusión sobre qué es un partido de masa. Nosotros entendemos que un partido de masa se constituye cuando una parte importante de la masa se orienta por las posiciones políticas y militares de un partido revolucionario, no cuando ese partido está compuesto solamente por miles de personas que piensan de cualquier manera. No, sino cuando las masas se orientan por un partido revolucionario. Me parece que ese legado es importante rescatarlo y tenerlo en cuenta. Sí, ¿no? Y respecto a lo que mencionas, nosotros, bueno, por lo menos de la FARC, eso que tú mencionas, que tú indicas, lo hemos caracterizado como un partido de cuadros con inserción de masa. Exacto. Esa es la definición que hacemos del Partido Revolucionario, entendiendo que la inserción de masas permite el desarrollo de fuerza social, pero a su vez permite la conducción de esa fuerza social en orden de un proyecto revolucionario. Por lo tanto, no es inserción de masas por tener masas organizadas, ni solo es inserción de masas por multiplicar las fuerzas numéricas del partido, sino que es una inserción de masas con un objetivo concreto, que es desarrollar la conciencia de clase y desarrollar la capacidad organizativa y combativa del pueblo trabajador en perspectiva de que sea una fuerza realmente social, revolucionaria, que se ponga y que asuma un protagonismo dentro de la revolución. Nico, te había dado la palabra y bueno, estábamos muy entusiasmados con Cali comentando, pero ahora sí te doy la palabra de nuevo. No, la verdad que es positivo porque se está dando un debate muy interesante que a veces mismo por las prácticas cotidianas dejamos de lado estas oportunidades de profundizar en las concepciones más serias y más necesarias para encarar el camino. Pero lo que estaba pensando recién era esto de que en el trayecto y en el camino de la organización y el desarrollo de estas organizaciones nos han dejado experiencias que tenemos que tomar, como por ejemplo esto, cuando vemos o leemos a Miguel en los textos iniciales, en la caracterización que él hacía sobre el MIR en su primera etapa, y vemos que decía que era una bolsa de gatos y que no había una unidad de conceptos ni de objetivos. Sin embargo, Miguel se metió ahí con un objetivo concreto y pudieron llegar a construir o encaminarse en la construcción de la herramienta que necesitaban para la lucha en Chile. ¿Cómo resolvió el MIR en esa etapa esas trabas? Porque por lo general lo que vemos en la mayoría de las organizaciones, en la mayoría de los procesos en América Latina, es que cuando se dan esas discusiones internas entre la izquierda, lo que se tiende es a fraccionar. Lo que hizo el MIR y encabezado más que nada por Miguel, ese camino fue todo lo contrario, meterse más dentro de la organización, comprometerse con eso y concretar la unidad de conceptos. Sí, no sé cómo estamos en el tiempo, pero a mí me gustaría plantear algo que me parece que es esencial y que tiene que ver también con la realidad que vivió el PRT y que vivió el MIR. Hay algo que es medular en esto, que es entender que el Partido Revolucionario no se decreta, sino que se construye. Eso me parece que es esencial
tenerlo una consideración de primer orden para los militantes revolucionarios, y que cuando hablamos de que el partido se construye, ¿cierto?, no estamos hablando simplemente de la unificación, como sucedió en el caso del MIR, particularmente en torno a una declaración de principios, sino, o una declaración de amplias voluntades, o incluso sobre la posibilidad de la negación, ¿cierto?, ante los postulados, en este caso de la Unión Soviética. Tiene que ver con la unidad, la construcción, ¿cierto?, tiene que ver con la unidad que desarrolla el partido en términos políticos, en términos ideológicos, incluso sobre la cohesión moral de su fuerza, pero también y sobre todo tiene que ver con la entereza de la militancia para comprender que un partido revolucionario y de combate, ¿cierto?, porque per se un partido revolucionario tiene que ser un partido de combate, no existe otra forma, si entendemos que lo que estamos impulsando es una revolución verdadera, es decir, una revolución socialista, y por lo tanto requiere de una militancia endurecida en ese proceso a través de la disciplina, del rigor, del trabajo político activo, del orden y la organización interna, para poder tener realmente un instrumento serio, un instrumento real, y no jugar a organizarnos ni jugar a militar, que muchas veces es lo que nos pasa hoy día. Creo que este programa no solamente nos tiene que permitir la reflexión, que a mí me encanta, de hecho me encanta que estemos conversando de este tema, me apasiona por lo demás, sino también es el llamado de atención a las fuerzas militantes que nos escuchan, o al activo que nos escucha, porque la construcción de un partido primero no se hace de un día para otro, es un proceso permanente, es un proceso que requiere un trabajo arduo, desde lo más teórico, lo más abstracto, ¿cierto?, los conceptos más generales, hasta la práctica política más específica de cada espacio, cada célula de la militancia que habita la organización día a día, pero también requiere, por otro lado, pensarnos en relación a cómo hoy día subvertimos las formas en que los instrumentos que existen en su gran mayoría, no solo en Argentina y en Chile, sino en América Latina, subvertimos, ¿cierto?, esta lógica artesanal y superflua de pensar la vida militante y dejar, ¿cierto?, estas dinámicas en pos de construir el instrumento que necesitamos. Sí, discúlpame. Sí, quería, ya que estábamos hablando esto de el aniversario del nacimiento del MIR en relación a la idea que tenemos de partido, quería hacer un punteo sobre algunas coincidencias que vemos sobre el PRT en Argentina y el MIR en Chile, que se dieron a diferencia de muchas organizaciones revolucionarias que existían en estos mismos países, pero también en Latinoamérica. Hay algunos puntos que son diferentes a los procesos que se dieron en otras partes o en otras organizaciones, y que son de mucha coincidencia entre el PRT y el MIR. Como por ejemplo, la relación más profunda y acabada que se hacía entre el imperialismo con la lectura sobre las burguesías locales y criollas. Eso es uno de los puntos de coincidencia, y también la estrategia definida de la lucha armada, el ejército popular como eje del movimiento revolucionario, reafirmar al proletariado como clase dirigente, aunque problematizando sobre otros sectores oprimidos. También la visión ética, esto me parece de importancia, la visión ética basada en el hombre nuevo que planteaba el Che, y también la necesidad de la continentalidad de la lucha, el internacionalismo proletario llevado a esta necesidad de que de encarar la revolución latinoamericana como proyecto. Sí, yo quisiera terminar mi intervención en este debate que, como decía Tania, realmente es apasionante y que seguramente lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de los distintos programas,
rescatando el legado importante que ha dejado el marxismo revolucionario en América Latina. Porque muchas veces se destaca el aspecto militar de la lucha y se deja en un segundo plano el aspecto teórico de cómo estos compañeros comprendieron y vieron el carácter de la revolución en la América Latina, y no solo que lo comprendieron, sino que lucharon para llevarlo a la práctica. Yo quisiera terminar con una pequeña anécdota del Che Guevara cuando se encontraba combatiendo en el Congo. En el diario que él llevaba, un día relata que caminando por la selva había perdido un pequeño llavero, un llavero muy modesto que le había regalado en una oportunidad la madre, y que para él ese llavero simbolizaba su relación con su madre. Lo perdió y realmente estaba tan abatido que un par de compañeros vuelve a recorrer de manera inversa el camino que habían hecho y encuentran ese llaverito y se lo entregan al Che. Entonces el Che, en el diario que llevaba sobre su lucha en el Congo, escribe: aquellas cosas que nos resultan necesarias no las podemos perder. Lo repito, aquellas cosas que nos resultan necesarias no las podemos perder. Y el legado de estos compañeros, del MIL, del PRT, del Ejército de Liberación Boliviano, de Tupamaro, no lo podemos perder. No lo podemos perder, no le podemos dar el gusto a la burguesía y al imperialismo de que eso se pierda, Y la manera de no perderlo es, como decía Tania, Nico, construyendo ese partido revolucionario y recorriendo todos los caminos de la lucha que la situación nos demande. Es decir, recuperar la audacia de esos compañeros, la disciplina, la moral combativa, su capacidad para relacionarse con las masas, para insertarse entre las masas y elevar su conciencia. A mí me parece que eso es un aspecto fundamental frente a tanta claudicación, tanto charlatanerismo que hay hoy en día y que pretenden borrar, porque ese es el objetivo central de muchos de estos sectores, borrar la idea y la necesidad del partido revolucionario y reemplazarlo por el autonomismo, el horizontalismo y todas otras variantes pequeño burguesas que, bueno, tenemos el resultado a la vista de eso. Sería bueno en algún momento hacer el balance entre lo que aportaron estas organizaciones revolucionarias y lo que han aportado estos otros movimientos reformistas, sindicalistas, a lo largo de estos últimos años. Yo quería decir esto, con esto cierro mi intervención por hoy. Gracias, Cali. Me quedo totalmente con tus palabras. La verdad es que, además de eso, me gustaría agregar que, dado que este año, por ejemplo, se cumplen los 50 años de la muerte de Miguel, y dado también muchas efemérides que año a año nos atraviesan, vemos por parte de distintas organizaciones, incluso distintos sujetos, una forma de activismo que a mí me parece que es realmente paupérrimo, que es esto de habitar simplemente, que es habitar la memoria como una práctica política de futuro. Y la verdad es que se vive y se parasita, ¿cierto?, de los muertos, del pasado,
para evitar precisamente pensar en el futuro. No, el legado que nos dejan los compañeros y el legado que nos deja el MIR, y lamento nuevamente en este nuevo programa lo corto del tiempo, porque esta conversación, a pesar de lo enriquecedora, todavía me parece que reviste mucha más profundidad. Pero bueno, el legado que nos dejan los compañeros tiene que ver precisamente con que no podemos vivir de simplemente el romanticismo del pasado, ni de la memoria como un ejercicio subjetivo, emocional o incluso anecdótico sobre las figuras que reivindicamos. El legado tiene que ser las tareas de construcción de las herramientas que necesitamos, del proyecto que necesitamos y de la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos del futuro como revolucionario, para construir un partido revolucionario y para construir realmente el camino de la revolución, que sin duda es un camino largo y complejo, que sin duda va a ser un camino en el cual nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades y muchísimas desilusiones. Pero no hay otra forma de reivindicar el legado de los compañeros si no es poniendo al centro, bajo una profunda reflexión rigurosa y crítica, aquello que nos aportan para pensar en el deber y en las tareas que nos convocan como partidos, como organizaciones de cara al futuro. Con eso también termino y bueno, Nico, te doy el pase para cerrar esta parte del programa. Bueno, vamos a cerrar un poco esta parte del programa, el programa en sí, con estas ideas, que la verdad que hemos visto una coincidencia en las visiones bastante importante. Y en esto que decía Tania, de hacerse cargo de la memoria también, de hacernos cargo en el sentido de traerlas al presente y de tomarlas como retomar esos proyectos. Creo que tenemos que ver en los aportes que han hecho estas organizaciones y estos compañeros, que se tomaron la responsabilidad de repensar la revolución, de repensar las formas, y no solo de teorizar sobre eso, sino de poner el cuerpo y llevarlo adelante. Ese compromiso de hacerse cargo de que la revolución había que hacerla, me parece que es uno de los puntos que tenemos que tomar y hacerlos propios, hacerlos nuestros, y como ellos, con el compromiso que ellos lo tomaron, repensar cómo debemos hacer la revolución en este momento y cómo nos tenemos que organizar para eso. Vamos a cerrar el programa. Esperamos que la semana que viene nos podamos encontrar de nuevo. Les cuento que la semana que viene vamos a estar hablando sobre los 50 años de un texto muy importante para los revolucionarios en la Argentina y en Latinoamérica también, que es Poder Burgués, Poder Revolucionario, que sacara el PRT en aquel momento. Así que esta idea de partido la vamos a seguir desarrollando la semana que viene. Tania, nos vemos la semana que viene. Cali, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, compañeros. Hasta dentro de unos días. Muy bien. Hasta luego.